Muy buenas noches. Nuevamente le damos la bienvenida a tu canal IPR Church, en el espacio que tenemos todos los viernes a las 7:30, Palabra de Vida. Antes de empezar, nos gustaría que te suscribieras a nuestro canal y le dieras clic en la campanita para que estés atento a las nuevas publicaciones que realizamos. Si te gusta, dale un like, compártelo para seguir extendiendo el Evangelio. Bienvenidos a Palabra de Vida. Buenas noches nuevamente y estamos aquí dándote la bienvenida otra vez en tu programa Palabra de Vida. Tal vez tengas alguna duda, alguna inquietud, algunas preguntas, obviamente algunas existenciales, otras no, sobre qué es lo más importante de poder conocer, qué es lo que más te importaría a ti conocer y qué es lo más importante para ti que puedas conocer. Tal vez no conozcas a este personaje, Juan Calvino. Y Juan Calvino precisamente nos llevó a esa disyuntiva de las dos cosas que al menos debemos conocer verdadera y completamente. Él decía, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se pueda tener como verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos a saber: el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. En este punto encontramos una descripción real apuntando hacia lo que verdaderamente debemos conocer nosotros y que es importante para sustentar, mantener, soportar nuestra propia existencia. Si conocemos de Dios, como habíamos comentado en la entrega anterior, estamos mirando que el científico como tal podía tener y conocer y hacer una verdadera ciencia, pero un poco conocimiento de Dios te daba al hecho de una pequeña ciencia, una ciencia no tan fructífera. Así las cosas, cuando miramos este punto de los dos conocimientos que el hombre debe tener, el primero, el conocimiento que debe tener de Dios, y el segundo, el conocimiento que debe tener de sí mismo, el libro que nos habla acerca de ello es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura fue escrita durante 1500 años por muchos autores y que durante mucha etapa de todo este tiempo se ha revelado y se ha manifestado la voluntad decretada de nuestro Señor. Está la narración desde la creación en la Torá, en el libro de Génesis, pasando por el libro del Pentateuco, de Génesis, Deuteronomio, Levítico, Éxodo, Números, y después pasando a los libros que son los libros llamados proféticos como tal, o los profetas, y después los escritos que tienen que ver con escritura sapiensal. Eso está compilado en un texto que se llama la Tanaj. Y la Tanaj es, en ese caso, transliterando al español, la T de la Torá, la N del Nevim o los profetas y la K del Ketuvim o los escritos. Y todo ese compendio de la escritura es lo que nosotros conocemos en nuestra actualidad de la cristiandad como Antiguo Testamento. Pero no es más sino la revelación absoluta y completa del carácter del Eterno, el carácter de nuestro Creador en nuestras vidas, a través de la Sagrada Escritura. Esta misma Escritura es dada a conocer a través de los textos, a través de los años, y se ha traducido a muchos idiomas para que pueda ser leída, entendida en nuestros propios idiomas. Y es parte de todo ese andamiaje, todo ese desarrollo que se dio para que nosotros pudiésemos comprender esta frase que ha dicho o dijo el reformador Juan Calvino: dos conocimientos, el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. En este punto nos encontramos nosotros. ¿Cómo podemos conocer de Dios? ¿Y por qué es importante conocer de Dios? La Escritura nos enseña en el libro de Juan al respecto sobre la esencia misma de la vida eterna. La esencia de la vida eterna es esta: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay una realidad entre el conocimiento y la vida eterna. Hay una certeza entre lo que conocemos y lo que se ha revelado del Eterno en la Escritura, y el hecho de poder conocer, ginosko en el griego, conocer a Dios plena y absolutamente. Esa oportunidad que nos da la Escritura es la que nos da a ese punto de vista que nos daba el reformador Juan Calvino al respecto de los dos conocimientos. Y entre más conocemos nosotros de quién es nuestro Dios, de lo que se ha manifestado y lo que ha revelado nuestro Dios en su sagrada palabra, más conocemos nuestros propios pecados. Eso implica
que nosotros, entre más nos acercamos a Dios, más vemos nuestra putrefacción, más vemos nuestro estado caído, más vemos nuestros pecados. Y ustedes dirán, no, pero ustedes son algunas personas un poco fundamentalistas, un poco, bueno, lo que quieran decir. Pero el punto es, ¿te conoces verdaderamente a ti mismo? ¿Conoces cómo has sido llevado y traído a este estado de existencia? ¿Conoces lo que es importante para que puedas vivir una vida y una vida en abundancia? ¿Conoces la realidad de tu condición, de un estado caído como lo describe la Escritura? Y conoces la necesidad de ese Dios eterno, santo, justo, sublime, que se ha acercado a su pueblo para poder reconciliarte con Él. Si no lo conoces, la Biblia te lo muestra, la Biblia te lo enseña. Y es por eso que esa frase toma mucha importancia, el hecho de saber, el conocer de Dios y el conocernos a nosotros mismos. Y entre más conocemos a nosotros mismos, nos conocemos a nosotros a partir de lo que describe la Escritura, que manifiesta y revela, saca a la luz precisamente nuestros pecados, que empiezan con el hecho de quitar nuestra mirada de Dios. Y esa realidad nos confronta con el hecho de saber si conocemos o no a nuestro Dios. ¿Conoces de Dios? Algunos dirán, bueno, sí, yo sé que Dios existe, es el creador y los domingos se va a los servicios, a la iglesia, si eres católico, guardas el reposo, si eres judío, etcétera, etcétera. O de pronto dice, simplemente soy ateo o agnóstico porque no tengo la certeza de conocer. El punto es, ¿conoces de Dios? Y mucho más, ¿te conoces a ti mismo? La Biblia nos exhorta y nos llama a esa realidad. Y por eso el reformador francés Juan Calvino nos decía esa disyuntiva, conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Es importante el conocer de Dios. Y ese conocimiento de Dios solamente lo adquirimos a través de la lectura continua, constante de la palabra de Dios, en el cual Él se revela a su pueblo. Él manifiesta su carácter y nos dice cómo debemos relacionarnos con Él. Y al mismo tiempo nos dice el estado en el cual nosotros hemos estado y hemos caído a partir precisamente de la caída de nuestro pecado, de haber quitado la mirada de nuestro Dios y ponerla simplemente en nosotros mismos. La unión de ese conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos está centrada en un evento trascendental, histórico, que ha partido la humanidad en dos: la persona de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Escritura nos dice que en eso consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La única razón por la cual la historia se parte en dos, la historia de la humanidad se parte en dos, es nuestro Señor Jesucristo, antes de y después de Cristo. Es un hecho histórico innegable, es un hecho histórico y tomado y respetado, mantenido a lo largo de la historia, no solamente por históricos, arqueólogos, antropólogos, sino por lo que nos dice la misma Escritura, que vino y habitó en medio nuestro y que pudo darle ese remedio, el fin a ese estado caído, separado de Dios, ajeno de Dios, de espaldas a su Creador, para que pudiésemos ser reconciliados. Por eso era importante esta frase del reformador francés cuando nos habla del conocimiento de Dios. Si conocemos a Dios, entonces empezamos a conocernos a nosotros mismos. Y si nos empezamos a conocer a nosotros mismos, no queda ninguna otra solución posible sino acercarnos al Eterno, que nos ha dado a conocer su verdad, su palabra y su voluntad, para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad y tener una vida y una vida en abundancia, en la abundancia que se da a partir de un pastor, del buen pastor que dio su vida por su pueblo, que dio su vida por sus ovejas y que dio su vida para que tengamos una vida eterna, una vida en abundancia, conociendo día a día de nuestro Señor y Salvador y conociendo de esa forma al Padre, a nuestro Creador. Esa es la razón de ser de la cristiandad y es la razón de ser de un hijo de Dios que anhela y desea que la palabra de Dios, Cristo mismo, habite en su corazón, guíe sus razonamientos y lo dirija en esta existencia, en este modo temporal de existencia. Nos despedimos a una nueva oportunidad y estamos aquí
en Palabra de Vida, todos los viernes a las 7:30, no antes. Te recuerdo, dar clic en la campanita, dar clic aquí en la suscripción y que podamos nosotros seguir compartiendo este tipo de reflexiones para que tu vida tenga un sustento y una palabra de vida que siempre esté sustentando tu existencia. Nos vemos. Un saludo. Palabra de Vida.